Hola muchachos, hoy vamos a dar inicio entonces a la prepa del sistema circulatorio. Para comenzar vamos a hablar de qué es el sistema circulatorio. Entonces, el sistema circulatorio lo podemos definir como un conjunto de estructuras que llevan a cabo el transporte tanto de sangre como de linfa desde y hacia los tejidos respectivamente. Es decir, podemos ver al sistema circulatorio como un conjunto de túbulos, como una red de tuberías que transportan la sangre y la linfa, o también como un sistema vial, como un conjunto de carreteras que favorecen que la sangre se lleve, se desplace, se distribuya a lo largo de todos los tejidos del organismo. Esto favorece, por tanto, que la sangre parta desde el corazón hacia todos los órganos, como el riñón, el estómago, el hígado, pero que también la sangre retorne nuevamente a él por medio de la sangre y también que los líquidos retornen a la circulación por medio del sistema linfático. Comúnmente cuando nosotros hablamos del sistema circulatorio nos viene a la mente nada más el corazón, las arterias y las venas, pero resulta que en conjunto con ellos se va a encontrar también el sistema linfático, que van a ser vasos que van a transportar la linfa. Esta linfa no es más que el resultado de la reabsorción del líquido que se encuentra en los espacios intersticiales, es decir, del espacio que separa a las células entre sí, y favorece que por medio de esta reabsorción que los líquidos retornen nuevamente a la circulación, comprendiendo de que los vasos linfáticos se unen para finalmente formar el conducto torácico que atraviesa todo el tórax para finalmente desembocar a nivel del ángulo yugulo-subclavio. Entonces favorecen que toda esa linfa sea drenada hacia la circulación nuevamente. Es importante la función del sistema linfático porque de lo contrario, si este sistema no actuara, se generaría una acumulación de líquido. Es decir, cada vez que la sangre se lleva a los tejidos, esta sangre por gradiente de presión va a favorecer el flujo o la filtración de líquidos hacia este espacio intersticial, y este líquido contiene lógicamente los nutrientes y todo esto, pero este líquido básicamente se va a acumular en el espacio intersticial, y de no ser por entonces el sistema linfático, el líquido quedaría ahí y formaría lo que se conoce como un edema. Entonces, por eso podemos decir que el sistema circulatorio se compone del sistema cardiovascular, que constituye a su vez el corazón, el sistema arterial y el sistema venoso. Y además tenemos que con ellos va a estar también el sistema linfático. Ahora, ¿qué es importante saber? De que el sistema circulatorio es un circuito cerrado, es decir, este no se abre nunca hacia ninguna cavidad, sino que básicamente todos los conductos, estos conductos son cerrados, no se comunican no se abren hacia cavidades, sino que se continúan unos con otros, tal cual como vemos aquí en esta imagen. Como podemos ver acá, ninguno de estos conductos se abre hacia otra parte, sino que se continúan unos con otros. Va a haber va a haber una continuación de un vaso con otro básicamente. Entonces, ¿qué podemos destacar? Que aparte de que el sistema circulatorio corresponde a un circuito cerrado, este está compuesto a su vez por dos circulaciones, una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor va a comenzar a nivel del ventrículo izquierdo. Esta va a ser una circulación que soporta altas presiones. Porque, bueno, es como podemos ver, va a ser más grande, esto va a generar una mayor resistencia al flujo, X, Y, Z. Eso lo verían con mayor detalle en fisiología, pero como para que tengan una idea, básicamente el ventrículo izquierdo necesita generar mucha fuerza para favorecer el flujo de sangre hacia cada rincón de nuestro cuerpo. Entonces, por eso decimos que es un sistema que trabaja en altas presiones. Entonces, la circulación mayor va a comenzar a nivel del ventrículo izquierdo. La sangre que llega al ventrículo izquierdo es bombeada a través de la aorta. La aorta entonces distribuye esta sangre a través de todas sus ramas. En cada una de estas ramas entonces la sangre llega a los capilares, que son el sitio en el cual se va a llevar a cabo el intercambio de sustancias. Estos capilares se continúan con el sistema venoso. Este sistema venoso confluye para formar las grandes venas que corresponden a la vena cava inferior y a la vena cava superior, que drenan a nivel de la aurícula derecha. Y hasta allí tendríamos la circulación mayor.
Luego tenemos la circulación menor, que comienza entonces a nivel del ventrículo derecho, donde la sangre que llega a la aurícula derecha es drenada al ventrículo derecho. Esta sangre entonces es eyectada a través de la arteria pulmonar para llegar a el pulmón, y una vez en el pulmón, a través de una serie de vasos, llevar a cabo su oxigenación, la oxigenación de esta sangre, para que retorne nuevamente hacia el corazón, específicamente hacia la aurícula izquierda, por medio de las venas pulmonares. ¿Ok? Y bueno, nuevamente se repite el ciclo. Importante destacar entonces que en el caso del sistema de la circulación menor, trabaja a bajas presiones, porque claro, o sea, únicamente va a eyectar esa sangre hacia el pulmón. O sea, no tiene que, o sea, no es tan grande la distancia que debe recorrer esa sangre para poder alcanzar el sitio que se requiere. Entonces, por eso, bueno, aparte de otras características, como son las características de los vasos que se encuentran a nivel de la circulación menor, esto favorece el hecho de que tenga trabaje en presiones bajas. Ahora, a lo largo de todas las estructuras que vamos a observar a continuación del sistema circulatorio, vamos a encontrar que tiene una estructura básica que se repite en cada uno de ellos. Lo que va a variar en cada uno de los órganos es la disposición o la proporción de estas capas. Entonces, desde la superficie interna hacia la superficie externa, vamos a encontrar a la túnica íntima, que está formada por un epitelio plano simple llamado endotelio, que descansa sobre su membrana basal, y un tejido conectivo. Luego tenemos a la túnica media, que se constituye principalmente de músculo, y finalmente una túnica externa, o también denominada adventicia, que se constituye de un tejido de sostén, un tejido conectivo. Ahora, en primer lugar tenemos entonces al corazón. El corazón, como ya sabemos, es un órgano que se encuentra a nivel del mediastino medio. Este va a estar protegido por una serosa que corresponde al pericardio, el cual lo protege y favorece, por tanto, facilita su contracción. Debido a que entre las capas del pericardio se va a encontrar un espacio, que es el espacio pericárdico, que va a estar lleno de una pequeña cantidad de líquido, que favorece entonces su desplazamiento al lubricarlo, básicamente. Histológicamente, el corazón se compone de 3 capas, que corresponden al epicardio, como lo podemos ver acá en amarillo, el miocardio, que es la capa media, y finalmente el endocardio. O sea, esta capa desde la superficie externa hacia la superficie interna, o hacia la superficie que mira hacia la cavidad ventricular. Entonces tenemos que el epicardio, que es también conocido como la hoja visceral serosa, o la hoja visceral del pericardio, se constituye de el epicardio, que el epicardio va a corresponder a un mesotelio. Este epicardio se constituye a su vez de un mesotelio, que va a ser un epitelio plano simple que descansa sobre su membrana basal. Esta se va a continuar con una capa de tejido conectivo denso y regular, y luego vamos a encontrar entonces a el miocardio, que el miocardio va a estar constituido por un músculo cardíaco, y como mencionamos anteriormente, debido a que el ventrículo izquierdo soporta altas presiones, entonces en las paredes ventriculares izquierdas, este miocardio va a estar más desarrollado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor cantidad de músculo, entonces puedo ejercer una mayor fuerza, es decir, puedo generar por medio de la contracción una mayor fuerza para poder favorecer la eyección de esta sangre. Y entonces la capa más interna va a corresponder al endocardio, que va a estar constituida por un epitelio plano simple que descansa sobre su membrana basal, que corresponde a el endotelio. Y también van a encontrarse células musculares lisas y finalmente el tejido de excitoconducción. Este tejido de excitoconducción es sumamente importante para que el corazón pueda llevar a cabo su función contráctil. Entonces acá vemos unas imágenes, en este caso del ventrículo izquierdo, como podemos ver hacia la periferia, es decir, en la superficie externa, vemos esta capa que es clara, que corresponde al pericardio, bueno, a la hoja visceral del pericardio, que se constituye entonces por el epicardio, que a su vez se forma por el mesotelio y su tejido conectivo.
Como podemos ver en esta pared, la capa que más predomina corresponde a la capa muscular. En el caso del ventrículo izquierdo va a estar mucho más desarrollada que en el ventrículo derecho e incluso que las cavidades atriales. ¿Esto por qué? Porque lo que mencionamos anteriormente, va a tener que ejercer mucha fuerza porque trabaja con altas presiones. Ahora, hacia la superficie interna, es decir, hacia la superficie que ve a la cavidad ventricular, podemos observar unas evaginaciones, unas proyecciones de esta pared que corresponden a los músculos papilares. Estos músculos papilares son esas estructuras cónicas que vemos en la superficie interna de la cavidad ventricular, a partir de las cuales se van a fijar las cuerdas tendinosas que a su vez estas cuerdas tendinosas se van a fijar o se van a adherir a la superficie de las válvulas atrioventricular y favorece el cierre y la apertura de las válvulas. Toda esta superficie interna va a estar tapizada por un endocardio, por la capa endocárdica que se constituye entonces por el endocardio, por el endotelio, su membrana, su capa de tejido conectivo, y por debajo de él entonces su tejido de excitoconducción. En lo que respecta al epicardio, lo podemos ver de estas distintas maneras a lo largo del corazón. Como podemos ver, tenemos acá la capa más externa que corresponde al mesotelio, aunque no se ve en su totalidad. Podemos ver son unos pequeños punticos y es lo que realmente nosotros vamos a ver, porque como está constituido por un epitelio plano simple, estas células van a ser muy delgadas. Estas van a ser células muy delgadas, muy aplanadas, y lo que se proyecta en mayor proporción van a corresponder a sus núcleos. Este mesotelio descansa sobre un tejido fibroso, y por debajo de ese tejido fibroso podemos ver esta capa de tejido adiposo, que pues, es común entonces en el corazón ver esta grasa rodeando al corazón. Importante que veamos esta relación. Miren que acá aquí hay mucho tejido adiposo, y dentro de ese tejido adiposo se encuentran arterias, como son las arterias coronales. Y entonces, por ejemplo, cuando hay una acumulación de mucha grasa, de mucho tejido adiposo, esto puede comprimir a las arterias, generando por tanto una disminución del flujo sanguíneo, y esto conduce a lo que conocemos como infarto agudo al miocardio. Pero por otro lado, también ese epicardio puede estar de esta manera únicamente, su mesotelio, que aquí no se nota muy bien, pero el mesotelio que descansa sobre su membrana fibrosa, y esta capa de tejido fibroso descansa a su vez sobre el miocardio. Y bueno, aquí podemos ver unos pequeños vasos sanguíneos. Ahora, como mencionamos, el miocardio va a estar constituido por un músculo cardíaco. Este músculo cardíaco, como ya vimos, está constituido por células que se unen en sus extremos por medio de unas estructuras denominadas como discos intercalares. ¿Sí? Estas estructuras que se señalan aquí con las flechas, que se ven como transversales. Esto me permite entonces unir a células miocárdicas entre sí y favorecer la formación de fibras musculares ramificadas. Este miocardio se caracteriza entonces por que mantiene su patrón estriado, presenta un núcleo central y entonces se une a través de los discos intercalares. Ahora, finalmente tenemos al endocardio, que va a ser la superficie más interna, que se compone a su vez de un endotelio. Como podemos observar, entonces este endotelio va a ser una capa de células planas, donde lo que más predomina o lo que es más notorio son sus núcleos. Este endotelio descansa sobre una capa de tejido fibroso, y este tejido fibroso se continúa hacia la superficie externa, se continúa con una capa que corresponde a la capa de fibras de Purkinje, y esta se continúa a su vez con las fibras musculares cardíacas. Ahora, estas fibras de Purkinje van a participar o van a constituir lo que se conoce como el tejido de excitoconducción. Este tejido de excitoconducción es sumamente importante para que el corazón pueda llevar a cabo su función. Y el corazón va a ser un órgano que se va a caracterizar por el automatismo, es decir, que él es capaz de contraerse de manera espontánea y rítmica. Y esta característica del corazón es la que conocemos como el cronotropismo. Cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros aisláramos el corazón y lo colocáramos, por ejemplo, en una mesa, podemos observar que el corazón va a contraerse sin ningún problema.
Y esta capacidad se debe a esto, a que el corazón presenta su sistema propio de generación de impulsos cardíacos que provocan, por tanto, la contracción de su musculatura. Ahora, ese sistema de excitoconducción se va a componer de el nodo sinusal, que se encuentra a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, a nivel del ventrículo de la aurícula derecha. Este nodo sinusal se va a continuar con las fibras internodales, ¿sí? Que transmiten entonces ese impulso cardíaco que se origina a nivel del nodo sinusal hacia el nodo atrioventricular. Ahora, tenemos que destacar la existencia de una fibra que no llega al nodo sinoauricular, sino que se dirige hacia la aurícula derecha, y este corresponde al haz de Bachmann, que va a favorecer, por tanto, la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, retomando, tenemos el nodo sinusal que se continúa, que transmite el impulso que es originado en él a través de las fibras internodales. Estas fibras internodales van a alcanzar al nodo atrioventricular. Este nodo atrioventricular se continúa con el haz de His. Este haz de His, que se va a encontrar en el tabique interventricular, se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, que entonces se distribuyen a lo largo de toda la superficie interna de la cavidad ventricular y se ramifican para finalmente alcanzar, se ramifican dando lugar a las fibras de Purkinje, que es la que se va a encargar entonces de inervar o de transmitir esta despolarización hacia el miocardio. Importante que sepamos de que estas fibras, este tejido de excitoconducción va a estar constituido por células musculares cardíacas que están especializadas, que se especializaron en esta capacidad de poder originar y transmitir el impulso cardíaco. A su vez, estas fibras no se van a unir por medio de discos intercalares, estas células no se van a unir por medio de discos intercalares, sino a través de desmosomas y de uniones hendidas o de gap junctions. Ahora, así vamos a ver el tejido de excitoconducción. Aquí tenemos el endotelio, que se continúa con su capa fibrosa, como la podemos ver acá, como más teñida con una menor intensidad. Esta se continúa entonces con esta capa de fibras de Purkinje, que es la que es más, se tiñe con menor intensidad de todas estas tres. Esta fibra de Purkinje, entonces, donde se encuentra este tejido de excitoconducción, y se continúa a su vez con el miocardio. Ahora, aquí lo podemos ver como que a un mayor aumento. Estas fibras de Purkinje van a estar caracterizadas porque presentan pocas miofibrillas. Estas miofibrillas se encuentran por debajo de la membrana plasmática, es decir, se van a encontrar en la periferia de esa célula, y esto va a conferir esta característica que, como vemos acá, es la periferia de esta célula la que va a estar teñida es la que va a teñirse, que se ve aquí como roja, se define. Pero además estas fibras también se van a caracterizar por tener un almacenamiento de glucógeno, y estas vesículas o estos gránulos llenos de glucógeno van a formar esta característica de la porción central, que no se tiñe la porción central. Entonces, las fibras de Purkinje las vamos a ver teñidas en la porción periférica, y en la porción central van a ser pálidas, no se van a teñir debido a que contienen las fibras de los gránulos de glucógeno, que por tanto no se tiñen, a menos que sean con tinciones especiales como la tinción de Paz. Ahora, tenemos que los vasos sanguíneos los vamos a dividir o clasificar en las arterias y las venas. Vamos a tener estos dos tipos de vasos. Entonces, como sabemos, las arterias van a llevar sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todos los tejidos del organismo. Transportan la sangre oxigenada y rica en nutrientes. Y en el caso del sistema venoso o las venas, van a transportar la sangre de retorno hacia el corazón. Esa sangre que es rica en dióxido de carbono y desechos metabólicos. Entonces podemos decir que en el caso de la circulación arterial va en sentido centrífugo, es decir, del centro a la periferia, mientras que en el caso del sistema venoso va en sentido
centrípeto, es decir, de la periferia hacia el centro. Ahora, los vasos sanguíneos podemos clasificarlos en arterias, venas y capilares. A su vez, las arterias pueden ser elásticas, musculares y arterias pequeñas y arteriolas, mientras que en el caso de las venas pueden ser vénulas, venas pequeñas, venas medianas y grandes venas. Y en el caso de los capilares, estos pueden ser de tres tipos. Pueden ser capilares continuos, fenestrados, discontinuos o también denominados como sinusoidales. Ahora, entonces la estructura de las arterias y las venas va a ser como la vemos aquí en este esquema. Entonces, las arterias se van a caracterizar por tener una túnica íntima, una túnica media, que como vemos en las arterias, la túnica media va a ser la capa más desarrollada. Y finalmente una túnica adventicia o túnica externa. En el caso de las venas va a ocurrir lo contrario. Van a tener una túnica íntima, una túnica media y la capa más desarrollada va a ser la adventicia. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tengamos en consideración. Las arterias siempre, la capa que va a predominar es la túnica media. Y en el caso de las venas, la capa que predomina es la adventicia. Ahora, bueno, como podemos ver, en cada una como mencionamos al principio, en cada una se mantiene el mismo esquema de que se constituye de túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Ahora, en lo que respecta a las arterias elásticas, estas arterias elásticas van a corresponder, por ejemplo, las aortas, estas arterias de gran calibre, va a constituirse de una túnica íntima que va a ser relativamente gruesa, formada por su endotelio, como lo podemos ver acá, que van a ser estas capas de células planas, que se continúa a su vez con la membrana basal, que aunque no se nota mucho, va a corresponder como esta parte intermedia aquí, que se ve un poquito más oscura, y esta a su vez se continúa con una capa subendotelial. Ahora, algo importante que tenemos que destacar es el hecho de que en el interior de las células endoteliales se van a encontrar unas inclusiones que corresponden a los cuerpos de Weibel-Pallas. Estos cuerpos van a contener en su interior selectina y también factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es el que va a favorecer el proceso de hemostasia o va a favorecer la agregación plaquetaria para que se pueda llevar a cabo el proceso de hemostasia, es decir, de la formación del tapón plaquetario durante un proceso de hemorragia, por ejemplo, como por un corte. Ahora, esa túnica íntima se va a continuar con la túnica media, que esta va a estar caracterizada, como indica su nombre, por tener una gran cantidad de tejido elástico. Este tejido elástico se encuentra como intercalado entre células musculares y tejido y fibras colágenas. Estas células musculares son indispensables para poder llevar a cabo la síntesis de estas fibras elásticas y de estas fibras colágenas, ¿sí? Entonces, en el caso de la túnica media va a tener una gran proporción de material elástico que se intercala entre las células musculares y fibras colágenas. Las fibras musculares o las células musculares funcionan o tienen la capacidad de poder favorecer la producción de estas fibras tanto colágenas como elásticas. Además, este músculo tiene la capacidad de, al ser estimulado, poder favorecer una vasoconstricción. Y finalmente, nada, tenemos la túnica adventicia, que va a estar constituida por su tejido conectivo denso irregular, sobre él se va a montar entonces el mesotelio. Ahora, en este caso del tejido de la túnica adventicia, vamos a encontrar lo que corresponde a el vaso vasorum y al nervi vasorum, que estos son los vasos que irrigan las paredes de estas arterias, debido a que estas arterias van a presentar paredes, son arterias muy grandes que presentan paredes muy gruesas, requieren a su vez de un riego sanguíneo también de las porciones más externas, porque ok, la sangre circula por acá y favorece su difusión, la difusión de nutrientes a las primeras capas, pero ya las capas más periféricas, las que se encuentran más
hacia la superficie externa, no van a poder difundirse estos nutrientes, y es por ello que entonces necesitan estos vasos sanguíneos que van a estar dispuestos a nivel de la túnica adventicia. Y además también vamos a encontrar al nervio vasorum, que el nervio vasorum va a ser los nervios que se encuentran dispuestos a nivel de la túnica adventicia y que favorecen en tanto la inervación de este músculo, es decir, favorece por tanto durante un impulso, si se transmite un impulso nervioso por medio de estos nervios, entonces favorece la estimulación del músculo que se encuentra en la túnica media, haciendo que se contraiga y por tanto se reduzca la luz del vaso, generando por tanto vasoconstricción. Entonces, aquí en este caso tenemos una micrografía de una arteria elástica. Como podemos ver, esta es una tinción de Van Geysen, donde podemos ver entonces una túnica íntima que, como podemos ver, es muy delgada en comparación con la túnica media. Esta túnica media está caracterizada entonces por estas estructuras que vemos negras, que se tiñen de negro, que corresponden a las fibras elásticas. Entonces, como podemos ver, las fibras elásticas se disponen a lo largo de toda esta túnica, y entre ellas van a encontrarse las células musculares y fibras de colágeno. Y finalmente, lo que respecta a la túnica adventicia, vemos que también está poco desarrollada, se constituyen principalmente por un tejido conectivo, y en él se va a encontrar entonces los vasos sanguíneos que corresponden al vaso vasorum, y aparte, aunque aquí no se observan, también el nervi vasorum se va a encontrar sobre esta superficie. Bueno, aquí vemos otras imágenes que son básicamente representando lo mismo. Aquí podemos ver esta túnica media a un mayor aumento, donde entonces estas fibras que se tiñen de color negro van a corresponder entonces a las fibras elásticas. Las que se tiñen de color amarillo o pardo va a corresponder entonces a las fibras musculares, y finalmente las que se tiñen de rojizo corresponden a las fibras colágenas. Entonces aquí vemos también lo que corresponde a la túnica media, pero que esto es teñido con hematocilina y eosina. Como podemos ver, las fibras no se notan muy bien como con unas tinciones especiales. Ahora, algo que hay que destacar es el hecho de que ellas van a tener una membrana elástica interna, es decir, un material elástico que se encuentra en la superficie. Sin embargo, en este tipo de vasos no se va a observar, debido a que tienen muchas fibras elásticas. Entonces no es notorio en las arterias elásticas esta membrana elástica interna, como si vamos a ver en la siguiente. Entonces aquí lo que vemos es un endotelio. Como podemos ver, las células son muy pequeñas, muy planas, lo único que se logra distinguir es su núcleo. Aquí vamos a ver entonces el tejido subendotelial. Nada, que se continúa entonces con la túnica media. Luego tenemos en este caso entonces a las arterias musculares, que estas van a tener una túnica íntima delgada, que va a estar formada entonces por las mismas características, su endotelio, la membrana basal, y que a su vez esta va a presentar la lámina elástica interna o la membrana elástica interna, la cual tiene una característica ondulada. Como podemos ver acá, se observa el endotelio, su membrana endotelial, y esta amarilla de acá va a corresponder por tanto a la membrana elástica interna, que es muy notoria en las arterias musculares. Y esto es un elemento diferenciador, un elemento característico y un criterio histológico que nosotros podemos utilizar a la hora de determinar qué vaso es. Ahora entonces nuevamente se continúa con el tejido muscular, con la túnica media, que va a ser tejido muscular que va a corresponder al músculo liso, que en este caso contiene fibras elásticas y fibras colágenas, pero en mucha menor proporción en comparación con la arteria elástica. Como podemos ver aquí, el material elástico no es predominante, sino que lo que predomina es el material muscular. Lo que predomina son las células musculares, que se disponen en sentido circunferencial, es decir, rodeando la pared del vaso, cosa que no veíamos entonces en las arterias elásticas. Entonces, además, entre la adventicia y la túnica media podemos ver también a la membrana elástica externa, que es nada más material elástico condensado que se encuentra en este
en este espacio entre la túnica adventicia y la túnica media. Sí, estas membranas elástica interna y externa van a ser básicamente condensación, fibras elásticas que están muy concentradas en esos sitios. Aunque es importante destacar que en el caso de la de la membrana elástica externa no es tan notoria o no siempre es evidente como pasa con la interna. La externa no es tan notoria como pasa con la interna. Entonces, aquí lo podemos ver. Está la pared de una arteria, podemos ver entonces la túnica íntima que va a ser la más superficial. Acá se observa estos pequeños puntos que están como por encima de la línea ondulada. Entonces por debajo de esa capa de células se va a encontrar esta línea ondulada que corresponde entonces a la membrana elástica interna. Esta se va a continuar entonces con una capa muscular como la vemos acá, y esta a su vez entonces con la adventicia, que la adventicia va a corresponder al tejido conectivo laxo, que puede contener algunos adipocitos, y en ella nuevamente se va a encontrar el vaso vasorum y el nervio vasorum. Y bueno, como mencioné, puede encontrarse la lámina, la membrana elástica externa, pero no siempre es visible. Aquí nuevamente podemos observarlo, con una arteria teñida con hematoxilina y eosina, donde vemos entonces la membrana elástica que no es tan notoria, la membrana elástica interna, la capa muscular y su membrana elástica interna, que en este caso es más notoria incluso que la interna, y finalmente la adventicia. Aquí vemos la misma imagen pero teñida con Van Geyson. Entonces podemos ver aquí la membrana elástica interna y acá la membrana elástica externa. Este es nuevamente un corte. Aquí vemos como básicamente la estructura, donde vemos el endotelio, que casi no puede ser percibido, y la mayor parte de esta pared va a corresponder a musculatura, como podemos ver aquí en la periferia, y bueno, se rodea de una adventicia. Si esto lo hacemos un mayor aumento, podemos observar acá esta estructura onduleada que se tiñe con menor intensidad, que corresponde entonces a la túnica, a la membrana elástica interna. Ahora, aquí comparando entonces las arterias elásticas y las arterias musculares, como podemos ver, el endotelio va a tener una túnica íntima, que se compone entonces del endotelio. Tenemos entonces la túnica media, como podemos ver, hay muchas fibras elásticas, y en el caso de la arteria muscular tiene muy pocas fibras elásticas y predomina entonces el músculo propiamente dicho. Y bueno, acá medio se ve con las líneas, con las flechas, señala la membrana elástica externa, perdón. Y acá arriba podemos ver que también se tiñe con una menor intensidad la membrana elástica interna. Entonces, es una característica que acá en las arterias elásticas no se observa. Ahora, en lo que respecta a las arterias pequeñas y arteriolas, vamos a encontrar que las arteriolas van a estar constituidas únicamente por 1 a 2 capas de músculo, mientras que las arterias pequeñas pueden contar hasta 8 o 10 capas de músculo, y estas pueden presentar o no una membrana elástica interna, y la adventicia además está mal definida. Entonces aquí vemos una arteriola, se compone de un endotelio, su capa muscular, que puede ser de 1 a 2 capas musculares, y listo, pues. Entonces acá vemos, este es un corte transversal, y acá vemos un corte longitudinal de un vaso. Entonces tenemos señalada con las flechas el endotelio, y por debajo de ese endotelio entonces las capas musculares. Ahora, en este caso volvemos a ver una arteriola, como podemos ver, el endotelio nuevamente, y capas musculares, como podemos ver, no es muy desarrollada y puede estar escaso la túnica adventicia, es escasa. Aquí lo que estamos viendo es una arteriola pero con micrografía. Entonces podemos ver acá el endotelio, que se continúa entonces con la capa muscular y finalmente con el tejido conectivo. Y bueno, en el interior lo que se observan son los eritrocitos, y acá vemos básicamente lo mismo.
Ahora, algo que hay que tener importante en consideración es la microcirculación, que esta corresponde a la unidad anatomofuncional del sistema cardiovascular y a través de ella es que se va a llevar a cabo el intercambio de sustancias entre los tejidos y la sangre. Esta representa la red arterial, la red vascular más pequeña de todo el sistema y se compone de las arteriolas, las metaarteriolas, los esfínteres precapilares, los capilares verdaderos, las vénulas y los canales preferenciales. Entonces, en el caso de las arteriolas, como mencionamos, van a tener de 2 a 3 capas, van a tener una capa variable de músculo y este músculo se va a ir perdiendo, donde entonces a nivel de las metaarteriolas va a disminuir, ese músculo va a ser más discontinuo, se continúa entonces con los capilares verdaderos y entre los capilares verdaderos y las arterias se van a encontrar los esfínteres precapilares, que va a corresponder a una condensación de músculo liso y que este va a favorecer la regulación del flujo sanguíneo hacia los capilares verdaderos. Estos capilares verdaderos se continúan con las vénulas y además vamos a encontrar lo que corresponden a los canales preferenciales, que corresponden a vasos que se unen directamente desde la arteriola hacia el sistema venoso. Entonces aquí lo que podemos ver es esta microcirculación, donde entonces tenemos una arteriola, que la arteriola va a ser como que el vaso a partir del cual se van a originar las metaarteriolas, y a partir de estas metaarteriolas se van a continuar con los capilares, que aquí lo vemos como que en este tono morado, ¿sí? Y estos capilares se van a continuar entonces con el sistema, con las vénulas, que corresponden al sistema venoso. Entonces, como podemos ver, entre las metaarteriolas y el capilar propiamente dicho, se van a encontrar estas condensaciones, estos anillos musculares que corresponden a los esfínteres precapilares. Estos esfínteres precapilares van a tener la capacidad de contraerse y de poder disminuir el flujo de sangre a nivel del capilar, ¿sí? Entonces tenemos dos puntos de regulación del flujo sanguíneo. Uno es la arteriola va a tener una pared de músculo que puede ser estimulado por el sistema nervioso simpático y de esta manera favorecer su contracción. Esto genera por tanto una disminución del flujo sanguíneo a nivel que entra a la microcirculación. Y además, un segundo punto de control de ese flujo de sangre es a nivel de los esfínteres precapilares, que se encuentran entre la metaarteriola y el capilar propiamente dicho. Entonces, si yo contraigo el músculo a este nivel, se va a generar por tanto una disminución de la luz vascular y por tanto disminuye el flujo a nivel que pasa hacia los capilares. Ahora, finalmente vamos a tener a los capilares, que son los vasos de intercambio gaseoso o de intercambio de nutrientes. En este caso van a ser los vasos más pequeños y se constituyen únicamente de endotelio y su membrana basal. Entonces, debido a esta característica que se constituyen únicamente por endotelio y membrana basal, es la importancia para el sistema cardiovascular de poder regular el flujo de sangre, porque si yo tengo que esa sangre entra con mucha presión a nivel de el capilar, puede romper estos vasos, ¿sí? Entonces a esto se debe la importancia de poder regular mucho el flujo sanguíneo que entra a nivel de los capilares. Además, la segunda razón por la cual se regula el flujo es porque el flujo de sangre a nivel de los capilares debe ser lento para favorecer el intercambio de sustancias entre el tejido y la sangre. Entonces, este va a estar constituido por el endotelio y su membrana basal, y que puede estar a su vez constituido por una única célula o por dos células. Entonces, como podemos ver en este caso, este capilar va a estar constituido por dos células. Aquí lo que vemos es un núcleo, la membrana basal no logra distinguirse bien, y como podemos ver, el diámetro de ese capilar es casi el mismo que el de un eritrocito. Bueno, a su vez, estos capilares podemos distinguirlo en tres grandes grupos que corresponden a los capilares continuos, que que van a estar dispuestos en el tejido conectivo, en el sistema nervioso central, en la piel, entre otros, y que estos capilares van a tener una membrana, van a tener un endotelio continuo un endotelio normal, y que descansa también sobre una membrana basal que es continua también.
Luego tenemos a los capilares fenestrados que se encuentran a nivel del riñón, del páncreas y del tubo digestivo. Es decir, estos capilares favorecen la difusión de sustancias porque si vemos bien están en tejidos en los cuales es necesario que se lleve a cabo la difusión de algunas sustancias, como por ejemplo en el caso del riñón, la filtración del plasma, en el caso del páncreas, la difusión de la insulina y del glucagón, y a nivel del tubo digestivo los nutrientes que se están absorbiendo. Entonces, en el caso de los capilares fenestrados, se caracterizan por tener un endotelio que presenta como que agujeros que corresponden a las denominadas fenestraciones o las fenestras, y tienen una membrana basal continua. Finalmente tenemos a los capilares discontinuos o sinusoidales que se encuentran en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Y como lo dice su nombre, van a ser capilares que tienen un endotelio con grandes aberturas y además su membrana basal también va a tener abundantes aberturas. Por eso se denominan discontinuos. Entonces, acá lo podemos ver mejor. En el caso de un capilar continuo, como podemos ver, está constituido por las células endoteliales y su membrana basal es continua, o sea, no tiene aberturas ni nada. O sea, es un capilar normal, que no presenta ninguna alteración de las células no se abren, no están agujereadas, sino que simplemente es una célula normal. Y que además está rodeada por una membrana basal que también es continua. Aquí lo que hicieron fue seccionarla como para poder ver que las paredes de las células no están alteradas, no tienen ningunos orificios ni nada. Diferente a lo que pasa entonces en un capilar fenestrado. Miren que en el caso del capilar fenestrado tiene una membrana basal lisa, en este caso también lo volvieron a cortar para poder observar el endotelio, pero la membrana basal es lisa, o sea, no presenta agujeros ni nada. En condiciones normales esto estaría cerrado, ¿ok? Pero el endotelio sí presenta estos agujeros que favorecen, por tanto, el paso de sustancia, y este corresponden a las fenestraciones. Y finalmente, el último de los casos corresponden a los capilares discontinuos, que como podemos ver, hay espacios separados entre las células, hay aberturas muy grandes, y que además la membrana basal, miren que también está discontinua. O sea, es diferente esta membrana basal con esta. Y esto le da la mayor capacidad de poder a las sustancias de poder atravesar estos capilares y difundir desde los tejidos hacia el capilar o desde los capilares hacia los tejidos respectivamente. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos dos capilares. Aquí lo que estamos viendo es un corte transversal de un capilar. Como podemos ver, un eritrocito está en su luz. Y el capilar se compone básicamente de una sola célula endotelial que forma toda su estructura o toda su pared. La membrana basal no logra observarse, pero a su vez, cuando nosotros lo vemos en un corte longitudinal, o sea, un vaso dispuesto a nivel longitudinal, como podemos ver en su interior van pasando los eritrocitos, vemos esta capa interna de células que corresponden a el endotelio, y además podemos observar en algunos casos esta segunda capa de células que corresponden a los pericitos. Los pericitos van a ser células que se van a encontrar a nivel de los capilares y de las vénulas, que favorecen la estabilidad. O sea, ellos van a evitar también de que los capilares no se desintegren, no se rompan. Y además, cuando hay alguna lesión, estos pueden diferenciarse para contribuir básicamente a la restauración del endotelio. Entonces aquí lo que vemos son nuevamente tres imágenes distintas de capilares. Como podemos ver aquí, estos capilares están constituidos por una única célula endotelial, y que básicamente, miren, tiene casi el mismo tamaño ese capilar de un eritrocito. Y en este caso vemos un capilar un poco más grande que está constituido por dos células endoteliales. Bueno, aquí lo que estamos viendo es son micrografías a través de un microscopio electrónico
de transmisión. Acá lo que vemos es un capilar continuo, como podemos ver. En este caso está constituido por dos células. Acá podemos observar es la unión entre ambas células. Como podemos ver, no hay agujeros, sino que su membrana es íntegra. Se continúa entonces con su membrana basal, que tampoco presenta alteración ninguna. Luego tenemos entonces en este caso este capilar fenestrado, que en el caso de este capilar fenestrado vemos estas pequeñas aperturas del endotelio, ¿sí? Entonces aquí vemos el núcleo de la célula, todo esto es su citoplasma, y como podemos ver hay unas pequeñas aberturas que se logran ver mejor en esta imagen. Entonces este va a corresponder a su citoplasma, y como podemos ver aquí hay unas aberturas, ¿sí? En este caso de capilar fenestrado. Pero además podemos diferenciar esta capa que se tiñe, que se ve con menor intensidad, que corresponde a la membrana basal, pero esta en comparación con el citoplasma vemos que sí es continua. Además podemos observar en esta última imagen lo que corresponden a las vesículas. Estas vesículas son vesículas formadas por el proceso de pinocitosis, que favorece entonces el transporte de sustancias que están aquí en el interior, en la luz del vaso, hacia el otro extremo. Y por su parte, entonces estas estructuras aquí bastoriformes, en este caso esta es más bastoriforme, estas se ven más circulares, pero es por el corte, van a corresponder a los denominados gránulos de White-Pallas, que son los que mencioné al principio, que tenían factor de von Willebrand, que es importante para el proceso de hemostasia, y también selectina P, que es importante para el proceso de inflamación. Ahora, por su parte, las vénulas, aquí vamos en sentido contrario. O sea, recuerden de que los capilares se continúan con unas vénulas, y estas vénulas confluyen para formar unas venas. Estas venas confluyen para formar unas venas de tamaño intermedio, y estas venas de tamaño intermedio confluyen para formar unas venas, las venas de mayor las venas de mayor calibre o las venas grandes. Entonces, las vénulas se pueden clasificar como vénulas postcapilares, que se constituyen de un revestimiento endotelial, como podemos ver acá, un revestimiento endotelial, y de los pericitos, como mencioné. Bueno, el revestimiento endotelial con su membrana basal y los pericitos. Y las musculares empiezan a tener una o dos capas de fibras musculares, de células musculares lisas, ¿sí? Entonces aquí tenemos las dos diferencias. Un capilar, una vénula postcapilar se constituye de un endotelio y pericitos, que van a ser estas células más periféricas. Por otro lado, entonces tenemos a las vénulas musculares. Como podemos ver, entonces aquí tiene su endotelio y está rodeada por una o dos capas de células musculares. Y bueno, aquí en contraste podemos ver el capilar, que el capilar únicamente se compone por una sola capa de células, que corresponde al endotelio. Ahora, en el caso de las venas medianas, como podemos ver, presentan evaginaciones endoteliales, aunque no podemos observarlo en estas imágenes. Si lo vamos a observar acá, estas evaginaciones endoteliales que ocupan la luz del vaso, que corresponden a las válvulas. Estas válvulas van a estar más presentes o se encuentran con una mayor constancia o frecuencia en los vasos de los miembros inferiores, y esto por el hecho a que la sangre, para poder retornar desde los miembros inferiores hacia el corazón, lo hace en contra de la fuerza de gravedad. Y por tanto, la forma en la que tiene este sistema venoso de poder retornar esta sangre es a través de válvulas que se cierran y se abren para favorecer el flujo de la sangre en sentido centrípeto, es decir, hacia el corazón. Entonces, estas válvulas se abren y se cierran gracias a los movimientos de los músculos adyacentes. Entonces, por esto es importante siempre mantenerse en movimiento. Por eso es que, por ejemplo, personas que tienden a pasar mucho tiempo de pie sin algún movimiento, generan varices, porque esta sangre no fluye bien, y lo que se genera es que se acumula a nivel de las venas, generando por tanto la dilatación de las mismas, ¿sí?
Luego tenemos entonces, en las características de estos vasos van a tener igualmente un endotelio con su membrana basal, su capa subendotelial y ocasionales fibras y ocasionales células musculares. Luego tenemos a una capa muscular que es muy delgada y que va a tener fibras colágenas intercaladas, y finalmente vamos a tener a la túnica adventicia, que es la más gruesa, que en el caso de la túnica muscular. O sea, esta túnica adventicia va a ser más gruesa que esta capa, esta capa muscular. Y bueno, igualmente aquí vamos a observar el nervio vasorum, el nervio vasorum y el vaso vasorum. Ahora aquí lo que podemos ver es una micrografía. Por su parte, acá tenemos dos venas que desembocan en una vena mediana. Como podemos ver, las paredes de esta arteria, de esta vena, son más gruesas, o sea, la capa muscular aumenta en comparación con esta. Esto podemos decir que son venas pequeñas que están desembocando en una vena mediana. A su vez podemos verlo también aquí. Este es un corte longitudinal de una vena. Podemos ver una capa de células endoteliales y varias capas de músculo. Y además este tejido conectivo que corresponde a la adventicia. Aquí vemos lo mismo, pero con otra tinción. Como podemos, aquí se observan, son estas las válvulas, lo que se quiere destacar en este caso de esta micrografía. Entonces, como podemos ver, las válvulas no son más que unas evaginaciones fibrosas que están recubiertas por endotelio, que se proyectan hacia la luz, y entonces cuando se produce en los movimientos musculares, estas válvulas se cierran, se abren, se cierran y se abren. Así se favorece que la sangre vaya fluyendo en sentido centrípeto. Y bueno, aquí lo que tenemos es básicamente lo mismo. Como podemos ver, la capa endotelial que se encuentra acá en la luz, se continúa con una capa muscular y finalmente con una túnica adventicia. En el caso de las venas grandes, vamos a encontrar que tiene una túnica íntima que corresponde igualmente al endotelio, su membrana basal. Tiene una capa subendotelial. Toda esta capa íntima es delgada en comparación con la adventicia. Vamos a tener también una túnica media que también es relativamente delgada y contiene músculo en sentido circunferencial. Importante eso, en sentido circunferencial, y fibras colágenas, porque aparte vamos a encontrar que en lo que respecta a la túnica adventicia, también vamos a encontrar, a diferencia de las anteriores, vamos a encontrar músculo, pero este músculo se va a hallar en sentido longitudinal. Además vamos a tener igualmente fibras colágenas, el vaso vasorum, todos los componentes que veíamos ya en el resto de las venas. Entonces, como podemos ver, acá tenemos a la túnica íntima por acá. Aquí tenemos a la túnica íntima, por acá tenemos a la túnica media y finalmente aquí la túnica adventicia. En este caso esta túnica adventicia, como podemos ver, aquí están las fibras musculares. Entonces, túnica íntima por acá, la túnica media y finalmente la túnica adventicia. Entonces aquí lo podemos ver con una mayor precisión: el endotelio, la túnica íntima, la túnica media, la túnica media hasta acá, y finalmente la túnica adventicia, donde va a tener estas fibras musculares que se encuentran dispuestas en sentido longitudinal. Al ser fibras musculares lisas, vamos a verlas de distintos tamaños. Y nada, aquí unas venas teñidas con Gomori, con Van Gibson. Entonces vemos la túnica íntima, aquí, la túnica muscular. Sabemos que la túnica muscular, porque miren cómo se tiñe de amarillo, es característico de los músculos. Y vamos a ver entonces el rojo, que corresponde al colágeno, y por debajo de él entonces el tejido fibroso. Ahora aquí lo vemos con un mejor detalle. Entonces vemos acá túnica íntima, túnica muscular y túnica adventicia muy desarrollada, y entre ellas entonces estas células musculares.
Y bueno, una cuestión que, bueno, aquí se me pasó ponerlo, pero algo que con lo que también podemos distinguir a una arteria de una vena va a corresponder, uno, que en el caso de las venas van a tener capas menos definidas en comparación con las arterias. Como podemos ver aquí, aquí no hay una buena diferenciación de las capas, pero si retrocedemos y vemos, por ejemplo, acá esta arteria, miren cómo hay una buena, o sea, se distinguen muy bien las capas entre sí. Pero en el caso de estos vasos venosos, miren que no hay una buena diferenciación de cada una de las capas. En segundo lugar, aunque esto no lo puse, también una forma de diferenciarla es que las paredes, la luz de las venas van a ser más irregulares o va a estar más colapsada siempre que en el caso de las arterias. La luz de la arteria siempre va a estar bien definida, pero en el caso de la luz de la vena siempre va a estar más colapsada. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, en anatomía, poder palpar cómo son las venas y cómo son las arterias. Las arterias se caracterizan por el hecho de que son como más rígidas, tienden a retomar nuevamente su forma una vez que tú la colapsas, pero en el caso de las venas siempre están colapsadas. Esto también se ve a nivel histológico en los cortes. Entonces, cuando yo veo que la luz de ese vaso está muy colapsada, esto me es característico o me ayuda a mí a poder definir que eso es una vena. Pero si, por ejemplo, tiene una luz más regular, más bien definida, puedo decir que es una arteria. O sea, es uno de los criterios. Tienen que tener en consideración también la disposición de cada una de las capas. Y finalmente, en el caso de las venas, siempre la capa que más desarrollada va a estar va a corresponder a la túnica adventicia. Y en el caso también de las venas vamos a poder observar las válvulas. Si yo veo válvulas, entonces puedo definir o puedo establecer allí de que eso es una vena. Entonces, bueno, aquí tienen la bibliografía, pues se consultó el ROS y también les recomiendo que utilicen un libro que la profesora Tamara nos recomendó, que es el Wheeler. Tiene bastantes imágenes, muchas de las imágenes son sacadas de ese atlas y tiene información bastante precisa y concisa. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Cualquier cosa no duden en escribirme y nada, les dejo este mensaje para que siempre se sientan animados a seguir, aunque a veces parezca que la cosa se pone pesada. Entonces, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me escriben y nada, todo esto, igual el material se los voy a dejar en el Drive.